Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. El sillón del diablo, Valladolid, España. ¿Te atreverías a sentarte si supieras que la madera recuerda cada latido de quien la tocó? Imagina Valladolid en una mañana fría de invierno. El aire baja desde los páramos de Castilla con olor a humo húmedo y lana recién sacudida. Las campanas de la catedral, aún joven en el siglo XVI, erguidas sobre trazas renacentistas, golpean el cielo gris mientras el río Pisuerga corre a unos pasos, turbio y constante, bordeando los puentes de piedra. Cruzas la plaza de San Pablo, donde la fachada del convento dominico se alza como un retablo tallado en sombra. A tu derecha, el Palacio de Pimentel. A tu espalda, callejuelas que guardan el eco de herraduras y susurros. Ahora entra conmigo en el antiguo Colegio de San Gregorio, fundado en 1488 por Fray Alonso de Burgos. Su portada isabelina parece una enciclopedia de piedra, salvajes, heraldos, escudos y cadenas. Hoy alberga el Museo Arqueológico de Valladolid. El suelo cruje bajo tus pasos, huele a polvo antiguo y a madera vieja que ha sobrevivido a reyes, guerras y silencios. Y en una sala discreta, sin teatralidad aparente, reposa una silla. No es un trono, no brilla. No amenaza a primera vista, es el llamado sillón del diablo, roble oscuro, respaldo alto, brazos anchos y sólidos. El asiento ligeramente hundido, como si siglos de peso hubieran dejado una huella que no termina de borrarse. Los clavos forjados a mano asoman como pequeñas cicatrices negras. Si acercas la mano sentirás la veta áspera. Si afinas el oído, ¿escuchas el leve crujido cuando el aire cambia? Dicen que perteneció a Andrés de Proaza, un joven portugués que llegó a Valladolid hacia 1550 para estudiar medicina. En aquella época, la ciudad no era cualquier ciudad. Carlos V había residido allí, y la corte se había instalado en diferentes momentos del siglo. Valladolid respiraba política, religión y saber. La universidad, fundada en el siglo XIII, atraía a estudiantes de Castilla, Portugal y más allá. Proaza no pasaba desapercibido. Imagina a un hombre de poco más de 20 años, rostro afilado, barba incipiente siempre desordenada, ojos hundidos que parecían medirlo todo. Vestía sobrio, casi austero, pero caminaba con una rigidez que incomodaba. No reía en las tabernas cercanas a la universidad, no participaba en los debates teológicos de los claustros. Prefería la anatomía, la carne abierta, el estudio directo. En una época en que las disecciones humanas eran escasas y vigiladas, se decía que él iba más lejos, que conseguía cuerpos antes de que el aliento se extinguiera por completo, que escuchaba el último suspiro como quien toma notas de un fenómeno natural, y que su sillón, ese sillón, era el centro de su estudio. Al caer la noche, en una casa próxima al entorno de la actual calle Esgueva, algunos vecinos afirmaban oír murmullos, no rezos, no gritos, conversaciones en voz baja, como si alguien respondiera desde la oscuridad. ¿Con quién hablaba Proaza? ¿Con un maestro invisible? ¿Con su propia obsesión? La Inquisición ya operaba con firmeza en Castilla. Desde finales del siglo XV, su tribunal vigilaba desviaciones doctrinales, prácticas sospechosas, ideas peligrosas. Valladolid contaba con su propio tribunal activo. Y los rumores, en una ciudad de piedra y eco, crecen rápido. 3 estudiantes desaparecieron tras visitarlo. Eso fue suficiente. Pero antes de que la Inquisición tocara su puerta, algo ocurrió en aquella habitación. Algo que hizo que el sillón dejara de ser solo madera. Escucha. ¿Oyes ese crujido leve, como si alguien acabara de sentarse? La noche cae sobre Valladolid con un frío que se mete en los huesos. El viento desciende por la ribera del Pisuerga y se cuela entre las callejas estrechas que rodean la antigua Esgueva, ese ramal del río que en el siglo XVI aún corría abierto, llevando aguas turbias, olores densos. Las lámparas de aceite titilan tras las ventanas emplomadas, y en una de esas casas, no lejos de la universidad, una luz permanece encendida cuando todas las demás se apagan. ¿Te acercas? La vivienda de Andrés de Proaza no era amplia.
2 plantas, muros gruesos de adobe y entramado de madera. Una escalera angosta que crujía bajo cada paso. El olor allí dentro no era el de pan ni el de vino. Era hierro, cera consumida y algo más, algo orgánico, pesado. En el piso superior estaba su estudio. Una mesa robusta, cubierta por paños oscuros. Instrumentos de metal alineados con precisión. Sierras pequeñas, cuchillos de filo delgado, ganchos. En el siglo XVI, la enseñanza médica en Castilla todavía bebía de Galeno y Avicena. Se estudiaban textos, no cuerpos. Las disecciones eran raras y reguladas, pero Proaza no se conformaba con pergaminos. Él quería comprobar. El sillón ocupaba el lugar central, ligeramente apartado de la mesa. No era asiento de trabajo manual, era asiento de observación. Desde allí Proaza miraba, tomaba notas, reflexionaba, o eso decían. Imagínalo sentado. Espalda recta, manos largas apoyadas en los brazos de roble. Los dedos tamborilean suavemente mientras observa el tórax abierto de un hombre aún tibio. Sus labios se mueven apenas. No reza. Formula preguntas. ¿Dónde nace exactamente el aliento? ¿En qué instante abandona el cuerpo? Una vela chisporrotea. La sombra del respaldo se proyecta en la pared como una figura de hombros anchos y cabeza inclinada. ¿Es solo sombra? Los vecinos empezaron a hablar cuando un aprendiz, hijo de un comerciante de la Plaza Mayor, la misma que ardió en 1561 y luego sería reconstruida, fue visto entrando en la casa al anochecer y jamás regresó a su hogar. No hubo denuncia inmediata. En aquella época, las desapariciones podían diluirse entre viajes, enfermedades o levas militares, pero las madres saben contar ausencias. Pronto circularon versiones más inquietantes, que Proaza pagaba por cadáveres frescos procedentes del Hospital de la Resurrección, que sobornaba a sepultureros del entorno de San Benito, que estudiaba los cuerpos antes de que el alma, según la creencia popular, terminara de desprenderse, y que hablaba. Una mujer que vivía frente a su casa afirmó haber escuchado 2 voces distintas, una aguda, nerviosa, otra grave, pausada. La grave no coincidía con la de Proaza. Era como piedra arrastrándose, diría más tarde ante testigos. ¿Sugestión, miedo colectivo o algo más? La tensión creció cuando un estudiante de teología declaró que Andrés sostenía que el conocimiento verdadero no provenía solo de Dios, sino de la experiencia directa con la carne y el espíritu. En la Valladolid del siglo XVI, esas palabras podían encender hogueras. El Tribunal del Santo Oficio no actuaba a ciegas, investigaba, interrogaba en secreto, observaba durante semanas. Y alguien, quizá un rival académico, quizá un vecino aterrado, presentó una denuncia formal. Una madrugada de 1550, las actas sitúan procesos similares en esos años, llamaron a su puerta. 3 golpes secos. Proaza no huyó, se sentó en el sillón y, según el testimonio recogido después, sonrió antes de que la madera emitiera un crujido más fuerte de lo habitual. ¿Qué sabía en ese momento? La siguiente escena no ocurrió en la calle, sino dentro de la habitación iluminada por velas, y cuando los inquisidores cruzaron el umbral, el aire parecía más denso de lo normal. ¿Has sentido alguna vez que el aire cambia antes de que alguien pronuncie una acusación? La puerta se dio con un golpe contenido. 3 hombres entraron en la casa de Andrés de Proaza aquella madrugada de 1550. Vestían negro sobrio, capas pesadas, rostros tensos. No necesitaban anunciarse. En Valladolid, la sola presencia del Santo Oficio imponía silencio. El Tribunal de la Inquisición operaba en las ciudades de finales del siglo XV, y su sombra alcanzaba estudiantes, mercaderes, clérigos. Subieron la escalera angosta. Cada peldaño crujía como si protestara. El estudio estaba iluminado por 4 velas gruesas. La cera había caído formando estalactitas pálidas sobre la mesa. Y allí, en el centro, Andrés de Proaza permanecía sentado en su sillón de roble, espalda recta, mentón ligeramente elevado, los ojos oscuros fijos en la puerta. No intentó ocultar nada. Sobre la mesa, cubierto por un lienzo, se adivinaba el contorno de un cuerpo. El olor metálico era evidente.
Uno de los inquisidores, hombre maduro, manos anchas, anillo episcopal reluciendo bajo la llama, retiró la tela con gesto seco. El cadáver aún estaba tibio. Eso quedó consignado en el interrogatorio posterior. Tibio. ¿En nombre de quién realizas estas prácticas?, preguntó la voz más grave. Proaza no desvió la mirada. En nombre del conocimiento. Una respuesta que, en aquel tiempo, podía equivaler a una confesión. Dicen que uno de los presentes notó algo extraño en la habitación. No un objeto, no una figura, una sensación, como si la estancia tuviera un pulso propio. El sillón, bajo el peso del estudiante, crujió. No como madera vieja, como articulación. Escucha ese sonido. ¿Lo oyes? No era la primera vez que la Inquisición intervenía en Valladolid por sospechas de prácticas prohibidas. La ciudad había visto autos de fe en la Plaza Mayor y procesos contra conversos y luteranos. Pero este caso no era teología pura. Era carne abierta, ciencia empujada más allá de los márgenes aceptables. Registraron la casa, hallaron anotaciones en latín, diagramas anatómicos detallados, observaciones sobre el momento exacto en que la pupila se dilata tras el último suspiro, y una frase repetida en varios márgenes. El tránsito no es instantáneo. ¿Qué significaba eso? Uno de los inquisidores se acercó al sillón. Pasó la mano por el respaldo. La madera estaba caliente, a pesar del frío que entraba por las rendijas, como si hubiera absorbido más que el cuerpo de su dueño. «Levántate», ordenaron. Proaza obedeció lentamente. Al incorporarse, sus dedos se deslizaron por los brazos del sillón con una familiaridad casi afectiva. Durante un segundo, solo un segundo, pareció dudar, como si abandonar el asiento implicara perder algo o dejar algo atrás. Fue arrestado y trasladado para interrogatorio. Las cárceles inquisitoriales en Valladolid no estaban lejos. La maquinaria del tribunal era eficaz. Los testimonios hablan de sesiones prolongadas, preguntas sobre pactos, sobre invocaciones, sobre voces. Él negó haber invocado al demonio, pero no negó haber hablado con alguien. El conocimiento responde cuando se le formula la pregunta correcta, declaró. ¿A quién respondía? El proceso avanzó con rapidez. En una ciudad donde la ortodoxia era pilar del orden social, la figura de un estudiante extranjero practicando autopsias prematuras resultaba intolerable. La sentencia no tardaría, y mientras Andrés de Proaza aguardaba su destino, el sillón quedó en la casa vacía, solo, en la habitación donde aún flotaba el olor a hierro. Durante 3 noches consecutivas, vecinos juraron escuchar el mismo crujido, como si alguien se sentara, y la madera, sin cuerpo visible, respondiera. ¿Sabes cómo suena una sentencia cuando no deja espacio para el arrepentimiento? El juicio de Andrés de Proaza se desarrolló en el Valladolid de 1550, bajo la autoridad del Tribunal del Santo Oficio que operaba en la ciudad desde finales del siglo XV. Las sesiones no eran espectáculos públicos, eran procedimientos densos, meticulosos, donde cada palabra quedaba registrada por escribanos atentos. El acusado comparecía ante hombres formados en teología y derecho canónico, acostumbrados a detectar fisuras en el discurso. Proaza entró encadenado, pero erguido. Tenía el rostro más delgado que semanas atrás, la barba crecida, los pómulos marcados. Sin embargo, sus ojos no mostraban derrota. Miraban como quien observa un fenómeno clínico, con distancia, con análisis. Le preguntaron por los cuerpos. Respondió con fechas aproximadas, con descripciones anatómicas precisas. Habló del esternón, del diafragma, del latido que decrece como una campana que pierde vibración. Mencionó el Hospital de la Resurrección, fundado en el siglo XVI para atender enfermos pobres. Admitió haber estudiado cadáveres recientes. ¿Y las voces?, preguntó uno de los inquisidores. Hubo un silencio que pesó más que cualquier grillete. La mente humana dialoga consigo misma cuando se enfrenta al límite, dijo, pero un testigo aseguró haberlo oído responder a preguntas formuladas por nadie visible.
Otro afirmó que el estudiante sostenía que el alma podía retenerse unos instantes si se comprendía su tránsito. La palabra retener quedó flotando en la sala como humo espeso. En una ciudad donde la Plaza Mayor había sido escenario de autos de fe y donde la ortodoxia marcaba la frontera entre la vida y la hoguera, esas declaraciones resultaban explosivas. La sentencia no fue ambigua. Proaza fue hallado culpable de prácticas heréticas y sospecha de pacto demoníaco. Las actas mencionan confiscación de bienes y castigo ejemplar. No todos los detalles han sobrevivido al paso de los siglos, pero su nombre quedó asociado al proceso. Y el sillón, porque el tribunal no solo condenó al hombre, también examinó el objeto que ocupaba el centro de su estudio. Fue trasladado bajo custodia. Algunos relatan que durante el trayecto, uno de los oficiales decidió sentarse brevemente para burlarse del miedo popular. 3 días después, enfermó con fiebre alta y murió antes de la semana. ¿Coincidencia? ¿Rumor amplificado por el temor colectivo? La Inquisición no ignoraba el poder simbólico de los objetos. Si algo podía convertirse en foco de superstición, debía neutralizarse. Se habló de destruir la silla, quemarla junto con otros bienes confiscados, pero alguien propuso otra medida: maldecirla formalmente. No como simple mueble, sino como instrumento asociado a prácticas prohibidas. Un objeto que, bajo la narrativa oficial, quedaría marcado. Imagínalo, una sala austera, clérigos recitando fórmulas latinas, el sillón en el centro, iluminado por cirios, el humo del incienso envolviendo la madera oscura. Una declaración solemne que advertía del peligro de usarlo. Desde entonces, la historia tomó una forma precisa. Quien se sentara en él moriría en pocos días, salvo que fuera médico. En ese caso, adquiriría conocimientos oscuros. ¿Por qué esa excepción? ¿Por qué permitir que el saber sobreviviera, aunque teñido de sombra? El sillón no fue destruido, fue conservado, pasó por manos institucionales, almacenado junto a otros objetos históricos, hasta integrarse siglos después en la colección del Museo Arqueológico de Valladolid, en el antiguo colegio de San Gregorio. Allí permanece, pero la leyenda no se quedó en el siglo XVI, porque cada generación añadió un episodio, un hombre, una muerte sospechosa. ¿Te sentarías solo para demostrar que no crees en nada? Pasaron los años. Valladolid cambió de ritmo. En 1561, un incendio arrasó buena parte de la Plaza Mayor. Las llamas iluminaron la noche castellana y obligaron a rediseñar el corazón urbano con trazado más regular. La ciudad aprendió a reconstruirse, pero el sillón no ardió. Permaneció almacenado entre bienes confiscados, como pieza incómoda que nadie quería tocar demasiado tiempo. El primer episodio que consolidó su fama ocurrió décadas después de la muerte de Proaza. No figura en crónicas oficiales con dramatismo, pero el relato se repitió en corrillos universitarios y archivos internos. Un joven bachiller en medicina, su nombre se perdió en las versiones orales, aunque algunos lo sitúan a finales del siglo XVI, pidió examinar objetos vinculados a procesos inquisitoriales antiguos. Tenía ambición. Deseaba destacar. En una ciudad donde la universidad seguía formando juristas y médicos bajo la sombra de Galeno y Vesalio, la competencia era feroz. Y dicen que encontró el sillón cubierto por una tela gruesa. Lo destapó. Pasó la mano por el respaldo notando la rugosidad del roble. Se rió ante la advertencia que acompañaba el objeto. Una frase escueta: asiento vinculado a proceso por prácticas ilícitas. Se sentó. No hubo relámpago. No tembló la sala. Solo el crujido habitual de madera antigua acomodándose bajo peso humano. Supersticiones, murmuró. Durante 3 días continuó su rutina. Asistió a lecciones, caminó por las orillas del Pisuerga, discutió en latín en los patios universitarios. Al 4.º día comenzó la fiebre alta, persistente, delirio nocturno. Hablaba de cavidades torácicas y de voces que le dictaban nombres en susurro. Murió antes de completar la semana. ¿Coincidencia epidemiológica? En el siglo XVI una infección bastaba para arrebatar la vida en cuestión de días. Pero el detalle del sillón se incrustó en la narrativa colectiva.
No fue el único caso que alimentó la leyenda. Años después, un médico ya titulado, hombre experimentado, respetado en Valladolid, decidió probar la excepción que circulaba como rumor, que el asiento no mataba a los médicos, sino que les otorgaba saber oscuro. Se sentó en privado. No murió, al contrario. En las semanas siguientes comenzó a realizar diagnósticos con una precisión que sorprendía a sus colegas. Detectaba afecciones pulmonares al escuchar apenas la respiración. Predecía crisis antes de que los síntomas se manifestaran por completo. Algunos lo admiraron, otros lo miraron con cautela. Él nunca habló del sillón, pero evitaba mencionar cómo había afinado tanto su percepción. ¿Era talento, experiencia acumulada, o la sugestión poderosa de una historia que moldeaba conductas? El relato se consolidó así: la muerte para el imprudente, el conocimiento para quien ya dominaba el arte de curar, y el sillón fue adquiriendo aura, no como simple reliquia inquisitorial, sino como umbral. Siglos más tarde, cuando el antiguo colegio de San Gregorio se convirtió en sede museística y el sillón pasó a exhibirse como pieza histórica, la advertencia ya formaba parte inseparable de su identidad. Hoy, en la sala donde reposa, el visitante lee la cartela informativa. Observa la madera oscura. Algunos sonríen. Otros mantienen distancia prudente. Pero hubo un episodio en el siglo XIX que reavivó el temor con fuerza renovada. Un guardia del museo, cuando aún la institución consolidaba sus colecciones, tomó una decisión imprudente tras el cierre, y esa noche el crujido volvió a escucharse. ¿Crees que el siglo XIX, con su fe en la razón y la ciencia, habría dejado espacio para un objeto maldito? Valladolid ya no era la ciudad cortesana del siglo XVI. El Pisuerga seguía su curso, pero los puentes veían pasar carruajes más ligeros, uniformes distintos, conversaciones teñidas de liberalismo y reformas. El antiguo colegio de San Gregorio había atravesado usos diversos tras la desamortización y los cambios políticos del XIX. Sus muros, aún decorados con la filigrana isabelina de finales del siglo XV, observaban cómo España entraba en otra era. En ese contexto de modernización, el sillón permanecía almacenado entre piezas históricas. No ocupaba aún el protagonismo museístico que tendría más adelante, pero era conocido entre empleados y estudiosos locales. El guardia se llamaba, según relatos transmitidos en crónicas internas, Mateo Herrero, 40 años, bigote espeso. Hombre práctico, acostumbrado a rondas nocturnas y al olor a piedra húmeda que desprenden los edificios antiguos cuando cae la temperatura. Había escuchado la historia. Se burlaba de ella. Una noche de invierno, tras cerrar puertas y asegurarse de que las lámparas estuvieran apagadas, decidió entrar en la sala donde descansaba el sillón. El edificio estaba en silencio. Solo el viento golpeaba suavemente los ventanales altos. Mateo llevaba una linterna de aceite. La luz proyectaba sombras alargadas sobre las paredes labradas. Se detuvo frente al sillón. «Veamos si susurras algo», dijo en voz baja. Pasó la mano por el respaldo. La madera estaba fría. Se sentó con gesto desafiante, apoyando ambos brazos en los apoyabrazos anchos. El asiento cedió con un crujido profundo. Nada ocurrió. Se levantó riendo y continuó su ronda. A la mañana siguiente, sus compañeros notaron que no acudió a relevar turno. Lo encontraron en su vivienda, tendido en la cama, respiración irregular. No presentaba heridas visibles. La fiebre subió con rapidez. Murió a los pocos días. En el siglo XIX, las infecciones respiratorias, las neumonías y las septicemias eran causas frecuentes de muerte. Los registros médicos de la época lo confirmarían. Pero el detalle del sillón se propagó con velocidad inusitada entre empleados y visitantes. La historia regresó a los pasillos, y con ella una precisión renovada. Si no eres médico, no te sientes. Advertencia supersticiosa, estrategia para preservar una pieza histórica de curiosos imprudentes. Tal vez ambas cosas se entrelazaron. A finales del XIX y principios del XX, el sillón comenzó a exhibirse con mayor regularidad. La narrativa ya estaba consolidada. Se mencionaba a Andrés de Proaza. Se evocaba la maldición inquisitorial.
Se repetía la excepción médica, y ocurrió algo interesante. Algunos médicos visitantes, conocedores del rumor, pedían permiso para sentarse. No todos eran rechazados. Algunos lo hicieron con solemnidad, casi como rito. Y ninguno murió en los días siguientes. Al contrario, varios aseguraron haber sentido una claridad mental peculiar, una concentración aguda, como si la historia del objeto activara una parte más profunda de su vocación. ¿Sugestión poderosa? ¿Efecto psicológico amplificado por la leyenda? ¿O algo más que la madera conserva? ¿Puede un objeto antiguo alterar la mente de quien ya cree dominar todos los secretos del cuerpo humano? A comienzos del siglo XX, Valladolid respiraba otro aire. La ciudad había crecido. El ferrocarril conectaba trayectos que en el siglo XVI habrían tomado días, y la medicina avanzaba bajo la influencia de Pasteur y la bacteriología moderna. Los hospitales incorporaban métodos más sistemáticos y la Universidad de Valladolid seguía formando médicos con ambición científica. Fue en ese contexto cuando el doctor Ricardo Salcedo, nombre que aparece en testimonios locales recopilados décadas después, visitó el antiguo Colegio de San Gregorio, ya consolidado como espacio museístico. Salcedo rondaba los 50 años. Bigote fino, gafas redondas, manos firmes de cirujano, acostumbrado a intervenir sin titubeos, hombre de convicciones racionales. Había escuchado la historia del sillón desde su época de estudiante. Pidió permiso. No buscaba desafío teatral, quería experimentar, dijo, el peso simbólico del objeto. Entró en la sala acompañado por un conservador. El edificio guardaba esa mezcla de piedra fría y madera envejecida que intensifica cada sonido. El eco de sus pasos rebotó en las paredes decoradas con relieves tardogóticos. El sillón lo esperaba, oscuro, sólido, silencioso. Salcedo se quitó los guantes, tocó el respaldo con los dedos desnudos. Notó la textura áspera, las pequeñas hendiduras del tiempo. Se sentó con calma. El crujido resonó más profundo que otras veces, según relató después. Cerró los ojos unos segundos. El conservador observaba sin hablar. «Es curioso», murmuró el médico. «Uno siente concentración». No describió visiones, no habló de voces, pero en las semanas siguientes, colegas cercanos notaron algo distinto. Salcedo comenzó a diagnosticar con precisión casi anticipatoria. Detectaba afecciones cardíacas con una escucha breve. Ajustaba tratamientos con intuición afinada. Cuando le preguntaron si atribuía ese cambio al sillón, sonrió apenas. «El cerebro responde a los símbolos con más fuerza de la que admitimos», dijo. ¿Era sugestión o el acto de sentarse activó una confianza que se tradujo en mayor seguridad clínica? El relato reforzó la excepción médica. La leyenda se adaptó al siglo XX sin perder su filo. Ya no se hablaba tanto de pactos demoníacos, se hablaba de transferencia de conocimiento, de energía acumulada en la madera, de memoria de la materia. Pero no todos los episodios terminaron con mejora profesional. En 1924, según crónicas locales, un visitante ajeno al ámbito médico logró sentarse brevemente durante un descuido. Murió semanas después por una infección que avanzó con rapidez. Nadie pudo probar relación directa, pero la coincidencia volvió a circular. La advertencia se hizo más estricta. El sillón pasó a exhibirse con mayor vigilancia. La cartela explicativa mencionaba su vínculo con Andrés de Proaza y la tradición que lo rodeaba. Los visitantes lo miraban desde cierta distancia. Algunos cruzaban los brazos incómodos, otros inclinaban la cabeza como ante un relicario laico. ¿Y tú, que escuchas ahora? ¿Te acercarías lo suficiente como para rozarlo? Acércate. Imagina la sala ya en la segunda mitad del siglo XX. El antiguo Colegio de San Gregorio consolidado como sede museística, sus muros limpiados, su portada isabelina restaurada con paciencia. Las visitas guiadas recorren las estancias hablando de arte sacro, de escultura policromada, de historia castellana. Y en una de esas salas, bajo iluminación más controlada, el sillón. No ocupa el centro como un trono ceremonial.
Está dispuesto con sobriedad, acompañado por una cartela que menciona su asociación con un proceso inquisitorial del siglo XVI y el nombre de Andrés de Proaza. La advertencia ya forma parte del relato oral del museo, transmitida por guías y empleados con media sonrisa y ceja ligeramente alzada. Escucha el murmullo de los visitantes, pasos suaves sobre el suelo, el roce de abrigos en invierno, el clic distante de una cámara, y entre esas capas de sonido, el crujido ocasional de madera cuando la temperatura cambia. En los años 70, estudiantes universitarios comenzaron a visitar el museo con otro ánimo. Eran décadas de transformación social en España. La curiosidad se mezclaba con desafío. Algunos intentaban acercarse más de lo permitido. Otros preguntaban en voz alta: ¿de verdad alguien ha muerto por sentarse? Los guías respondían con datos históricos del siglo XVI, hablaban del contexto inquisitorial, de las limitaciones médicas de la época, de cómo las leyendas se construyen sobre coincidencias. Pero no negaban la tradición. Un conservador de entonces, hombre meticuloso, cabello ya gris, gafas gruesas, relató en una entrevista interna que, en una ocasión, encontró el sillón ligeramente desplazado respecto a su posición. Habitual. No había señales de forzamiento. Nadie admitió haberlo tocado. Puede haber sido un error humano, un movimiento accidental durante limpieza. O tal vez alguien, en un impulso rápido, decidió probar suerte. No hubo muerte registrada en esos días, pero el detalle alimentó la conversación. La leyenda evolucionó otra vez. Se añadió una precisión: no basta con sentarse brevemente, el sillón eligue. Algunos comenzaron a hablar de peso, de intención, de respeto. Se decía que quien se sentaba por burla atraía desgracia. Quien lo hacía con propósito médico recibía claridad. ¿Es la mente quien fabrica esa diferencia? ¿O el objeto reacciona a la actitud? La madera, examinada por expertos, fue identificada como roble antiguo. Sus uniones muestran técnicas propias del siglo XVI. No hay mecanismos ocultos. No hay compartimentos secretos. Y solo vetas, clavos forjados, desgaste natural. Y sin embargo, cuando la sala queda vacía al final del día, cuando las luces se atenúan y el edificio recupera el silencio de piedra, algunos empleados describen una sensación difícil de definir. No miedo abierto, más bien la impresión de presencia acumulada. El sillón no brilla, no se mueve, pero su historia pesa, y en esa acumulación de relatos, de muertes atribuidas, de excepciones médicas, el objeto se ha convertido en algo más que mueble histórico, es frontera simbólica entre conocimiento y límite. Ahora te pregunto algo más directo. Si estuvieras solo en la sala, sin cámaras, sin guías, ¿te sentarías? La sala está vacía. El murmullo de los visitantes se ha disipado. Las puertas del museo han sido cerradas con llave. El antiguo colegio de San Gregorio recupera el eco grave que tienen los edificios cuando se quedan solos. Afuera, Valladolid respira bajo el cielo castellano. El Pisuerga sigue su curso oscuro, ajeno a las historias humanas. Dentro, la temperatura desciende unos grados. El sillón permanece inmóvil. Observa sus detalles conmigo una vez más. El respaldo alto, ligeramente inclinado hacia atrás. Las molduras sencillas sin exceso ornamental. Los apoyabrazos anchos, desgastados en los extremos, como si generaciones de manos hubieran buscado apoyo allí. El asiento, apenas hundido en el centro. No parece obra de artesano regio, es sólido, funcional. Un asiento pensado para sostener peso prolongado. ¿Sientes la tentación de probarlo ahora que nadie mira? Las leyendas sobreviven porque encuentran equilibrio entre historia documentada y vacío narrativo. Sabemos que Valladolid fue sede activa del Santo Oficio. Sabemos que en el siglo XVI la medicina caminaba entre tradición galénica y observación incipiente. Sabemos que el miedo y la fe podían moldear sentencias y objetos. También sabemos que la sugestión humana es poderosa, pero hay algo más difícil de descartar: la persistencia. Durante más de 4 siglos, el sillón ha acumulado relatos coherentes entre sí. Muerte para el imprudente, lucidez para el médico, advertencia inquisitorial, nombre propio, Andrés de Proaza,
Ese nombre, pronunciado en voz baja dentro de la sala, parece tener peso específico. Proaza, joven extranjero, estudiante obsesionado con comprender el instante en que el aliento abandona el cuerpo, sentado en ese mismo asiento, formulando preguntas que incomodaban a su época. ¿Fue su audacia lo que quedó impregnado en la madera? ¿O fue el miedo de quienes lo juzgaron? Imagina por un momento la escena original. Año 1550, velas consumiéndose, un cuerpo sobre la mesa. El crujido del sillón bajo el peso del estudiante, una conversación en voz baja, no necesariamente con el diablo, quizá con la frontera misma entre vida y muerte. Escucha. El edificio antiguo emite sonidos propios, dilatación de madera, piedra que se ajusta, viento filtrándose por rendijas. Pero cuando uno conoce la historia, cada crujido adquiere otro significado. La leyenda no necesita demostración empírica para persistir. Se alimenta de coincidencias, de relatos transmitidos con media voz, de advertencias que se repiten generación tras generación. Y tú estás ahora al borde de la decisión simbólica, no en el museo físico, aquí en la imaginación. ¿Te sentarías por desafío, por curiosidad académica, por ambición de conocimiento? La historia del sillón del diablo no concluye con una prueba definitiva. No ofrece experimento replicable ni veredicto absoluto. Ofrece algo más inquietante, una elección. Detente. Tu mano está a 1 centímetro del respaldo. La sala permanece en penumbra. El antiguo colegio de San Gregorio, con su fachada labrada como encaje de piedra desde 1488, guarda el silencio denso de los edificios que han visto pasar siglos. Afuera, más allá de los muros, Valladolid duerme. El Pisuerga avanza sin pausa, como avanzaba en 1550 cuando Andrés de Proaza formulaba preguntas que su tiempo no estaba dispuesto a tolerar. Y el sillón no emite luz, no vibra, no reclama. Es madera, roble envejecido, clavos forjados, unión de piezas ensambladas con técnica del siglo XVI. Nada más y nada menos. Pero la historia pesa. Pesa la madrugada en que los inquisidores subieron aquella escalera. Pesa el juicio en una ciudad donde la ortodoxia marcaba destino. Pesa el guardia del siglo XIX que rió antes de sentarse. Pesa el médico que cerró los ojos y sintió una concentración inesperada. Pesa cada visitante que decidió mantener distancia. Las leyendas no sobreviven 400 años por accidente. Se sostienen porque tocan una pregunta profunda. ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por saber más? Proaza quiso mirar donde otros evitaban mirar. No buscaba aplauso. Buscaba entender el tránsito entre latido y silencio. En su época, ese impulso podía confundirse con desafío espiritual. Hoy lo llamaríamos investigación avanzada, frontera científica, exploración ética. Pero el límite sigue ahí. El sillón representa ese límite. Si no eres médico, dice la tradición, morirás en pocos días. Si lo eres, adquirirás conocimientos oscuros. La frase encierra algo más complejo que amenaza o premio. Sugiere que el conocimiento tiene costo, que quien ya camina en la senda del estudio puede soportar la carga, pero no salir intacto. ¿Te has preguntado por qué la excepción no promete felicidad, sino saber oscuro? Oscuro no significa necesariamente maligno, significa profundo, difícil de cargar, saber que pesa. Imagínate sentado. La madera cede bajo tu cuerpo, el crujido resuena en la sala vacía. No ocurre nada visible, no aparece figura espectral, no se abre grieta en el suelo, solo una sensación. Tal vez un pulso en las sienes, tal vez una claridad incómoda, tal vez nada en absoluto, y luego, los días siguientes, ¿vivirías pendiente de cada síntoma? ¿Interpretarías cualquier fiebre como sentencia? ¿O comenzarías a notar que percibes detalles que antes pasaban inadvertidos? El sillón del diablo no ofrece espectáculo, ofrece espejo. Te devuelve tu propia relación con el miedo y el conocimiento. La próxima vez que recorras el museo en Valladolid, si alguna vez lo haces, lo verás allí, discreto, sin teatralidad. Otros visitantes pasarán de largo. Algunos sonreirán. Otros leerán la cartela con atención breve. Y tú sabrás que bajo esa apariencia sobria late una historia que empezó en 1550
en una habitación iluminada por velas, cuando un joven estudiante decidió formular preguntas que aún incomodan. Ahora retira la mano. O siéntate. Pero recuerda, no todos los silencios están vacíos, y hay maderas que, aunque no hablen, conservan memoria.